Hola, ¿cómo están? Paso por aquí para hacerles un pequeño tutorial sobre pinceles. El tutorial básico, cuidado, advertencia entre comillas. Cada uno usa los pinceles como quiera, ¿ok? Eso es muy personal de cada artista. Pero el estudiante cuando está comenzando pregunta porque no sabe y hay que guiarlo de la forma más básica y más clara posible. Eh, Hecha la advertencia de que de verdad cada artista puede trabajar como quiera, vamos a trabajar entonces en tres áreas. Primero vamos a empezar por el óleo, ¿ok? Acá vamos a ver la foto. Eh, los pinceles de óleo son normalmente de cerdas, ¿sí? Cerdas naturales. Las cerdas son pelo de cerdos que se les rasura, no necesariamente tienen que matar el animal. Es un cerdo peludo, cuidado que no es el cerdo que de pronto nosotros conocemos en América, sino que es un cerdo más peludo que se le rasura sobre todo la parte de la columna y es un pelo duro, ¿verdad? Que por supuesto absorbe la pintura. Em, ¿Por qué? Porque la pintura al óleo es espesa, suele ser espesa, ¿verdad? Nosotros nos encargamos después de diluirla con lo que queramos, porque ya nos meteríamos en otro campo, pero por lo general es una pintura espesa y con un pincel eh, muy suave, ¿verdad? De pelo natural, entonces no podríamos sostener una pintura tan espesa. Esa es la explicación. Por eso es el pincel que tiene las cerdas más duras, cerdas naturales. Ok, vamos a la parte número 2. Cuando vamos a trabajar con acrílico, hay pinturas acrílicas de muchos tipos, pero por lo general es una pintura un poquito más aguada que el óleo, un poquito. Entonces aquí tienen. Usamos pinceles de cerdas, perdón, fibra sintética, ¿sí? Los famosos pinceles sintéticos. Antes eran casi todos de color amarillo, ahora los hay de todos los colores, hay negros, hay blanquitos, etcétera, ¿verdad? Pero suele ser un pincel que se adapta mucho, es un pincel que en realidad no absorbe, ¿verdad? No tiene capacidad de absorber la pintura porque es fibra sintética, aunque ahora hay pinceles sintéticos que imitan muy bien a las cerdas, digamos, naturales, pero esto suele ser lo clásico, ¿sí? Recuerden, cada artista pinta con lo que le da la gana, literalmente, pero esto suele ser un pincel para pintura acrílica. Vamos al tercer campo, las acuarelas, las pinturas de agua, ¿sí? Acá lo tenemos. Se suele usar pelo natural, pelo a veces muy caro, de Marta Kolinsky, por ejemplo, pelo de cabra, pelo de ardilla, etcétera. Es un pincel por lo general redondo, ¿verdad? Que puede abrirse incluso un poquito como un mop, pero que cuando lo mojamos tiene punta, ¿verdad? Entonces puede ser un pincel de pronto muy grueso, pero que hace una punta tan bonita que lo podemos usar, por ejemplo, con un solo pincel podemos pintar toda una acuarela grande, porque tiene la capacidad de absorción de la pintura, sobre todo si es de pelo natural, o sea, adentro del pincel cabe mucha agua y mucha pintura, y no se nos va a gastar rápido, que es muy importante en la acuarela, porque el agua es la que define todo en la acuarela, pero sin embargo hacen una buena punta, o sea, podemos pintar áreas anchas y también detalles muy finos con un único pincel. No es que tengamos que hacerlo así, pero tenemos esa capacidad, digamos, en la acuarela que no tanto nos va a pasar en acrílico y en óleo poder trabajar todo con un mismo pincel, ¿verdad? Siempre, regla general, se utiliza el pincel más ancho que su trabajo permita. Eso es una regla general adicional que les estoy diciendo, que se adapta para todo. Por supuesto que estamos hablando de realismo, de arte clásico, ¿verdad? Ya en cuestiones abstractas o muy personales de cada uno, esto va a variar mucho, pero por lo general siempre usamos el pincel más ancho que el trabajo nos permita. Y ya cuando de verdad vemos que con ese pincel no se puede, ahí cambiamos a un pincel más delgadito. Y como extra en este video les voy a explicar una cosa muy importante. A veces en óleo, yo trabajo mucho en óleo, no contamos con pinceles que sean de cerda natural, pero que sean muy flaquitos, muy chiquititos para detalles, ¿ok? Yo los tengo, ¿verdad? Pinceles tamaño número 1 o 0 o doble cero, pero resulta que se abren un poquito justamente porque el pelo es muy duro. Entonces, para detalles muy chiquititos,
en realismo, a veces para óleo sí utilizamos pinceles sintéticos. Sí, claro que sí, ahí se los muestro. Un pincel sintético muy, muy chiquitito, incluso para firmar, para hacer la firma. Un pincel sintético chiquito de mango corto para hacer la firma o para hacer algún detallito. Ahí tenemos, por ejemplo, un retrato para pintar dentro del ojo, etcétera. Es muy difícil trabajar con un pincel más ancho y también es difícil trabajar con un pincel de cerdas. Por más buena que sea la marca, un pincel de cerdas muy, pero muy chiquitito cuesta, ¿verdad? Si lo encuentran, me escriben, me avisan, pero cuesta. Yo tengo incluso marca Skoda y siempre se abren un poquitito porque por la naturaleza del tipo de pelo con el que están hechos, ¿ok? Entonces, bueno, muy, muy básicamente, eso es lo que un estudiante principiante tiene que aprender y después, pues obviamente, probar. Si prueba con el pincel que no es, puede que le dé problemas o puede ser que cause un efecto más bien que al artista, a ese artista le guste. Lo que sí no les recomiendo por una cuestión de financiera es estropear los pinceles de pelo natural, buenos, bonitos, con óleo, por ejemplo, o limpiar los pinceles de óleo con agua raso, con thinner o con ese tipo de solventes que al pelo natural le van a hacer muchísimo daño, ¿verdad? Mucho, mucho daño, da mucha, mucha lástima estropear los pinceles de esa manera. Los pinceles de pelo natural los recomiendo para medios de agua, que los podemos limpiar simplemente con agua y nunca se nos van a estropear. Y ya bueno, con los de cerdas naturales de cerdo, ¿verdad? Para óleo y los sintéticos de acrílico, podemos maltratarlos un poquito más porque aguantan un poquito más. Siempre los pinceles hay que cuidarlos mucho. Espero que los consejos les hayan servido y nos vemos en el próximo tutorial.